Bueno, hola a todos. Bienvenidos a esta grabación de este video que van a encontrar en los insumos asincrónicos del seminario, Cómo hacer feminismo con palabras. Nosotras somos el equipo de la asignatura Taller de Tesis. Yo soy Luli Daul, nos acompaña Tamara Sosa y Ornella Polini. Las tres estamos muy felices de estar siendo parte de este seminario, que nos está trayendo mucho para sentir pensar y para seguir produciendo en clave feminista. Así que, bueno, un poquito la propuesta que nos hacían las compañeras para hoy era conversar sobre cómo incorporar o cómo trabajar el lenguaje inclusivo, no binario en las producciones de las tesis, que es específicamente lo que nosotros trabajamos en nuestra asignatura. Así que vamos a estar un poquito dialogando entre las tres. Van a ver que, bueno, tenemos algunos puntos pensados, pero lo vamos a hacer de manera bastante complementaria, yendo y viniendo entre lo que cada una eligió para compartir hoy. Así que, bueno, esperamos que les guste, que nos ayude a seguir repensándonos y a reflexionar y hacer un trabajo social feminista y popular. Gracias, Luli. Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, depende del horario que estén mirando este video. Como decía Luli, es todo un desafío, además, también poder formar parte de este seminario que las compañeras nos invitaron a participar, porque son cosas que por ahí las venimos conversando, pero bueno, esta es la oportunidad de por ahí de discutirlas también y de traerlas, porque bueno, un poco lo que hablábamos con las compañeras es que no es lo mismo escribir o hablar o comunicarnos de una manera u otra, ¿no? Entonces, un poco cuando empezábamos a pensar el encuentro de hoy, conversábamos en torno a la comunicación, ¿no? Nuestras producciones académicas es una manera de comunicarnos, es una forma. Y comunicarnos la comunicación nunca es neutra. Cuando nosotros escribimos una tesis, un plan de tesis, un artículo, una ponencia, un informe social, cualquiera de los instrumentos o registros que podamos tener dentro de nuestra profesión, implica un posicionamiento político, un posicionamiento ético, y estamos diciendo algo, ¿no?, en esas palabras. Entonces, cuando comunicamos, tenemos que tener muy en claro desde dónde estamos comunicando, y también muy en claro a quién va dirigido, ¿no?, esto que vamos a escribir, y quién lo va a leer, y qué repercusiones va a tener eso que estamos escribiendo para quien lo lee. Entonces, bueno, nos parecía importante empezar desde ese lugar, ¿no? Que bueno, la tesis o el plan de tesis es algo que estamos comunicando, esta producción académica es algo que se comunica. Que esa comunicación no es neutra, que es política, y que es importante pensarla también, no solamente en el contenido de lo que vamos a analizar en la tesis, ¿no? Decir, bueno, nosotros vamos a estudiar un problema social, por ejemplo, vamos a investigar sobre algo, pero más allá de poder llevar conocimiento a partir de esto que estamos investigando, de estas preguntas de investigación, también cómo lo estamos contando y de qué manera se explicita, es importante prestarle especial atención. Entonces, bueno, partiendo desde ahí, también otra de las cuestiones que recuperábamos es que también lo que escribimos, nuestro lenguaje, denota una historicidad, ¿sí? Habla de un momento en el que estamos escribiendo, y también un poco cuando trabajábamos el seminario de marcos normativos, hacíamos mención a esto, ¿no? Las palabras tienen huellas. Cómo nombramos las personas, los lugares, los eventos, la historia, deja una huella, una impronta de qué momento eso se dijo de esa manera. Entonces traíamos el ejemplo de cuando hablamos, por ejemplo, o cuando nosotros hacemos correcciones cuando quieren hablar de niños, niñas, niñes o juventudes y hablan de menores. Entonces, bueno, nosotras eso siempre lo señalamos, intentamos corregirlo, porque tiene que ver no solamente con que se diga de una manera o de otra, sino que también ahí enmarca un momento político, un momento histórico de cómo se concebía a la niñez y desde qué lugar se la miraba, ¿no? Desde qué lugar el Estado miraba a las niñeces. Entonces, bueno, esto también es importante siempre tenerlo en cuenta, porque siempre decimos esto, que pensemos de una manera tiene que estar reflejado también en cómo lo presentamos y cómo lo escribimos. Yo puedo pensar en niños, niñas, juventudes, en niñeces, pero si después yo estoy en un escrito escribiendo los menores de edad, claramente ahí no hay un correlato de lo que estoy
planteando ideológicamente o pensando en cómo lo estoy plasmando en mi escritura académica. Entonces, bueno, esto, ¿no? Las palabras tienen huellas, generan discursos, esto que yo estoy planteando de alguna manera me está mostrando quién soy y qué es lo que estoy diciendo. Entonces, reitero esto de hay que prestar especial atención. Y bueno, y después también, por ahí, bueno, pues vamos por un poco rápido, pero vamos a ir conversando sobre esto. Una tercera cuestión que yo compartía con las compañeras, en función también de la escritura y de las tesis, cuando realizamos investigaciones, por lo general nos centramos en instituciones muchas veces, u organizaciones, y esas instituciones, esas organizaciones, esos espacios tienen también formas de identificarse, de nombrarse, ¿no? De sentirse. Entonces, bueno, desde la universidad nosotros tenemos una normativa, que es la del uso del lenguaje inclusivo, que nosotros tenemos un marco normativo que dice de esta manera podemos escribir, tenemos derecho a escribir de esta manera y a hablar de esta manera, ¿no? El uso de la E, por ejemplo. Pero hay otras instituciones que por ahí no tienen esa misma lógica y tienen otro tipo de normativas o no las tienen. Que al no tenerlas también es como, bueno, un gran silencio que también dice algo. Y bueno, yo traía como ejemplo, mi intervención profesional como trabajadora social es en la Municipalidad General Pueyrredón. Soy trabajadora social en un servicio social municipal en la Secretaría de Desarrollo Social. El municipio hace poquito tiempo puso a disposición una guía de lenguaje inclusivo y bueno, a propósito no solamente de este seminario, sino también porque por diferentes cuestiones a nivel de mi intervención profesional, un poquito indagué sobre ese manual, y ahí encontré algunas diferencias y algunas tensiones también en lo que tiene que ver una institución que es tan grande y tan abarcativa en población, ¿no? También como la municipalidad y una institución como es la Universidad Nacional de Mar del Plata. Entonces, ahí lo que me hizo pensar es que quienes estamos en transitamos estas instituciones, podemos tener a veces tensiones en función de esto, porque quizás estoy en un lugar y escribo de una manera, y estoy en el otro y escribo en otra, presento un informe acá, pero después tiene que tener el uso, por ejemplo, de la X y no de la E, y en la universidad es el uso de la E. Bueno, todas estas cosas parecen datos menores, pero también ponen en tensión algunas cuestiones de cómo es la intervención profesional, de cómo estoy, desde dónde me estoy parando, para quién estoy escribiendo y a quién me estoy comunicando. Entonces, un poco lo que a mí me traía a pensar es, bueno, uno tiene que tomar un posicionamiento y tiene que tener una coherencia en función de eso, ¿no? Lo que no puede hacer es ser ajeno o hacer como que eso no existe. Entonces, sí, claramente, conocer las normativas, conocer cómo es el encuadre institucional. Esto para mí es importante en términos, por el tema que nos convoca con las tesis, porque un estudiante de nuestra profesión, como cualquier estudiante que atraviesa las instituciones, tiene que estar en conocimiento de cuáles son estos marcos normativos, y de qué manera tiene que transmitir la información al interior de estas instituciones. Y puede ser que se genere una tensión interna, o alguna contradicción en torno a eso. Porque si, bueno, por ahí está haciendo la práctica en un centro de salud, y en el centro de salud se escribe una historia clínica de determinada manera, pero después viene a la universidad y le estamos solicitando que escriba de otra, digo, estas son cosas que por lo menos tenemos que debatir, discutir, y desde el lugar docente también poner en tensión, problematizarlo y acompañar pedagógicamente este tramo de escritura que cada uno de nuestros estudiantes va llevando a cabo. Y una cosita más, y seguimos conversando, es que ayer hablábamos también con las compañeras, cuando hacemos una producción académica, hay que también ser explícitos desde el lugar donde estamos escribiendo, y una forma también de poder esto ser explícito es poder decir en la introducción, por ejemplo, de un plan de tesis, o en la introducción de una presentación, una ponencia, que vamos a hacer uso de un lenguaje, en dónde estamos, desde dónde nos paramos, de dónde está normatizado esto, y de qué manera lo vamos a hacer. Eso es importante también, porque de alguna forma nos presenta y nos posiciona hacia un lugar de escritura académica también.
Qué genial también, qué lindo. Bueno, hola a todos, gracias por estar acá compartiendo este ratito acá, gracias a las compas por tomar la palabra, compartir saberes. Bueno, yo también estaba escuchando también, pensando en cuestiones y digo, bueno, ¿qué entendemos por escritura feminista? Primero que nada, como desde el taller este que estamos habitando, construyendo en conjunto. Y pensaba, bueno, la escritura sin duda, después de todo esto que decía también, sin duda es una práctica política, pero en la escritura hay como una invitación más fuerte a definir desde dónde estamos hablando, esto que decía Tami, ¿no? Como que tiene que estar porque, digo, uno en el diálogo repregunta y dice, bueno, pero ¿de dónde sabes esto? Digamos, se puede aclarar. En la escritura no está esa opción, digamos, ya tiene que estar escrito desde antes. Y en una tesis esto pasa, una siempre tiene que estar escribiendo en su tesis, eh, previendo que quienes van a leer no tengan nada sabido del tema, puedan comprenderlo igual, digamos, ¿no? Una tiene que poder decir eso. Pero además, una cosa que hablamos justo esta semana en clase del taller era que es una cosa re linda, que es esto de que aparezca, que está bueno, digamos, nosotros militamos esta idea de que aparezca la investigadora o la investigadora en la tesis que escribe, en la escritura, que esté presente la persona, no necesariamente hablando en primera persona, pero sí instar a hablar en primera persona también, pero a que los investigadores aparezca, que aparezca la posición que tiene una, el lugar que ocupa una, la historia que tiene una, las vivencias que hacen y que, digamos, producen esa tesis también. Entonces, un poco la invitación que entiendo que hace este taller y por eso este seminario, y por eso me parece que está tan buena, es también a pensar el feminismo o la escritura feminista como un lugar desde el cual habitar esa desigualdad, producir una crítica a la desigualdad. Y digo desigualdad en términos general porque, bueno, es obvio la desigualdad de género, pero hay muchas otras formas de opresión también. Entonces me parece que el feminismo es esta puerta de entrada, si se quiere, a ejercer una crítica a otras demás formas de desigualdad y de opresión, desde una mirada crítica. Y me acordaba también de un comentario que siempre hace una compañera en la materia de supervisión, que es Diana Bruhl, que ella siempre trabaja con la perspectiva de género, bueno, no sé si saben, pero en esa materia siempre se trató de sortear esta vacancia de que no había un taller de tesis y mucho tiempo se trabajó con este tema de las tesis, en acompañar, en plantear los problemas de investigación, ese tramo más complejo que estamos haciendo ahora acá. Y bueno, ella siempre decía, no es que hay temas de tesis o problemas de tesis que tienen que ver con el género, que son el género, digamos, el tema o el problema de esta tesis es género, sino que género es una perspectiva desde la cual, digamos, entendemos los demás problemas, digamos, ¿no? Como transversal a los demás problemas también. Es un problema en específico, pero no es que el tema de la tesis es el género, sino por ahí la desigualdad, la opresión, la forma en que eso se manifiesta, ¿no? Entonces me parecía re interesante esto como perspectiva de intervención y de investigación también, y la potencia de denunciar ese lugar desde el cual uno escribe. Y bueno, y decirlo en primera persona también, esto también se habló en el seminario, en el primer encuentro, Euge habló bastante sobre esto. Hablar desde la primera persona en una tesis pareciera que no es posible, pareciera que una tendría que tener más reconocimiento académico, institucional, no sé, más reconocimiento así, en esos términos, y no es así, en realidad una tiene el saber propio de la vivencia y de la experiencia de haber hecho esa práctica investigativa que es la que está escribiendo en una tesis, digamos, ¿no? Y desde ese lugar es válido escribir, hablar, decir, ¿no? Compartir ese saber. Así que bueno, nada, un poco bien en la línea de lo que decía Tami, nada mucho más nuevo. Y bueno, ahí le dejo paso a Luli a que sigamos charlando. Gracias, compis. Qué lindo escucharlas porque siempre, bueno, cuando planificamos qué vamos a hablar y qué sé yo, y siempre después la puesta en acto de ese diálogo es mucho más rica de lo que pensamos que iba a ser, así que siempre un gustazo encontrarnos charlando en torno a estos temas que tanto nos convocan aparte.
Yo recién un poquito, y no lo charlé con las chicas por esto mismo que digo de cómo va surgiendo el diálogo, me acordaba de esta cuestión que voy a tratar de ordenarme. Un poquito la cuestión de que tenemos una normativa de nuestro Consejo Superior, ¿no? Una ordenanza del Consejo Superior que nos posibilita el uso del lenguaje inclusivo o no binario, ¿no? Y como decíamos nosotras, por ejemplo, nosotras en taller de tesis o cuando acompañamos las presentaciones de becas o demás, todavía seguimos sugiriendo ahí como una sugerencia práctica de la primera vez que mencionamos la E o la X, lo que elijamos, poner una notita al pie y decir esta presentación se basa en la norma tal y tal y tal. Y ayer, como hablábamos ayer en el sincrónico también, bueno, ojalá llegue el momento en que eso no sea necesario ni decirlo, porque ya esté instalado de modo tal que a nadie se le ocurra cuestionar eso. Sin embargo, en estos momentos de transición y donde también, digamos, hay muchas tensiones y disputas, incluso en el campo de la producción de conocimientos y en el campo académico, no es que la academia es toda progre, feminista, inclusiva, ¿no? También nos damos esas batallas. Entonces, bueno, pensaba ahí, ¿no? Como esa cuestión práctica que por lo menos nosotros todavía seguimos proponiendo un poco como para también como una forma de sentar las bases, pero también de decir, bueno, no es solo una idea que estamos batallando desde movimientos feministas y demás, sino que además tenemos el reconocimiento institucional y la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y en ese sentido también pensaba en esta cuestión que traían las chicas y que Orne recuperaba Dai de esta cuestión de la transversalidad de la perspectiva de género, ¿no? Y pensaba que también la perspectiva de géneros y la visibilización de esas desigualdades y esas opresiones, digamos, no es otra cosa distinta tampoco, o se enmarca en lo que podríamos denominar el enfoque de derechos, ¿no? O la cuestión ¿no? de los derechos humanos que está tan presente en nuestra ley federal de ejercicio profesional. Entonces digo, ahí me ponía a pensar, bueno, si bien esta normativa nos da la posibilidad de usar el lenguaje inclusivo, hasta dónde es una opción y hasta dónde también, ¿no? Cuando deja, digo, nadie les va a decir nada si hay una tesis que se presenta y no está usando el lenguaje inclusivo, pero digo, como invitación a ir hacia ese lugar, porque la forma en que escribimos, la forma en que hablamos, en que nos comunicamos, como decía hoy Tami, dice mucho de nuestro posicionamiento, de un poco esto que decían las chicas antes, ¿no? Del locus de enunciación, desde donde estamos partiendo en nuestras investigaciones. Y también, sobre todo, dice mucho de quiénes están presentes en nuestras investigaciones y quiénes no, porque como ya sabemos, el lenguaje es performativo y si yo, por ejemplo, hablo digo ya, o sea, cada vez es menos ingenuo eso, ¿no? Cada vez tenemos más herramientas para poder explicitar la presencia de otras identidades sexogenéricas. Entonces, bueno, ahí es como que se nos va también volviendo un imperativo también político, ¿no? El de empezar a escribir y a comunicarnos de esta manera. Y otra cosa de la que charlábamos es que también, y también lo charlaban ayer nosotros decimos ayer y ayer fue el encuentro con Carolina Tosi, porque cuando ustedes vean ya va a ser la semana próxima. Hablábamos un poquito, ¿no? de esta cuestión de vuelta, ¿no? Del sentido político, de poder incluir, de a quienes incluimos, a quienes estamos como dejando un poquito, muchas veces sin querer, digo, personalmente, estamos dejando de lado o estamos invisibilizando o podemos colaborar en la reproducción de esa invisibilización
de determinados sujetos. Entonces, también hemos sido formadas, criadas en esto que decía Tami, ¿no? En un momento u otro, en un proceso sociohistórico y sociopolítico diferente. Entonces también muchas veces resulta un esfuerzo también para nosotras, un esfuerzo que invitamos a recorrer y hacer, no es que nos sale naturalmente, ahí ese naturalmente entre comillas, no es que nos viene dado hablar con la E, escribir con la E. Muchas veces yo les compartía a las chicas en los esfuerzos propios que hacemos, yo a veces me encuentro escribiendo y digo, pero no, esto es un trabalengua, no se entiende, porque también nos cuesta encontrarnos, ¿no?, ahí con ese tipo de escritura, o es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que tiene un sentido político muy fuerte. Entonces, que invitamos a construirlo hasta que cada vez se nos vuelva más habitual, digamos. Y después, bueno, también estas cuestiones prácticas que tienen que ver con omitir hablar siempre de les o de las y poner construir las frases de otra manera, por ejemplo, que podamos poner quiénes o quienes integran la comisión de evaluación, esto que decía ayer Carolina, ¿no? Todas estas cuestiones por ahí más prácticas, les digo yo, no sé si es la palabra, más utilitarias, digamos, para ver cómo construimos las escrituras, que por ahí nos pueden ayudar en este momento de transición a ir sintiéndonos también más cómodas con nuestro modo de escribir. Sí, yo pensaba también, bueno, un poco traía hace un ratito el ejemplo de la guía, el manual de la municipalidad, que lo vamos a dejar a disposición porque está bueno, porque, digamos, creo que en algún punto hay un esfuerzo para mejorar la comunicación, pero que todavía hay como mucho camino para recorrer, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, lo que sucede en la municipalidad es que, bueno, para dar algunos ejemplos, ¿no? Se está intentando dejar hablar de vecinos. Vieron que la municipalidad uno piensa, ¿no?, por ahí siempre en perspectiva social por lo que hacemos nosotros, la Secretaría de Desarrollo Social o la Secretaría de Salud, pero bueno, la municipalidad también es tránsito, también es el envial, también son otros lugares que por eso son más ajenos a nosotros por nuestra profesión, pero que son parte, ¿no? Y que son parte de la vida cotidiana de los ciudadanos, sea la municipalidad de acá o de la de Chávez donde vive Luli, bueno, digo, y bueno, siempre esta forma de poder comunicar y de poder darle nombre y sentido a las áreas, las secretarías, los espacios, es todo un tema, porque bueno, hablar de vecinos, por ejemplo, no es lo mismo hablar de personas, mujeres, varones, trans, cis, que habitan la ciudad de Mar del Plata. Ya decir vecinos es hablar solamente de una parte de la población, ¿verdad? O hablar de adultos mayores, también es hablar de los viejos en la condición de género masculino. Entonces, bueno, todo esto también se fue transformando, y lo que se fue avanzando, por ejemplo, es decir, bueno, personas mayores, por ejemplo, esa dirección hoy se llama Dirección de Personas Mayores, lo cual es un avance, pero yo no sé si reconocen en totalidad los feminismos, que es lo que justamente hoy nos convoca. Entonces, bueno, por ahí un poco yo lo que traía era esto, ¿no? Poder pensarlo, ponerlo en tensión. Si me preguntan, claramente avanzó, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer, y mucho de ese camino por recorrer claramente tenga que ver con que nos problematicemos a nosotros mismos, ¿no? A nosotras mismas, cómo hacemos el uso de esos lenguajes, y cómo después reconocemos y también reclamamos que estar identificados e identificadas en esos carteles, en esos informes, en esos letreros, ¿no? Entonces, bueno, me parece que está bueno para poder pensarlo, porque transitamos todo el tiempo por estos espacios. Yo recuerdo que se ha trabajado muchísimo, por ejemplo, que ayer también Carolina Tosi lo decía, ¿no? Bueno, no debemos confundir a ver quiénes son más incluidos o excluidos, ¿no? Bueno, por ejemplo, esto de las personas con discapacidad. Es un recorrido que se ha hecho en términos de derechos humanos, y que ahí creo que Luli también va a querer avanzar un poquito y trabajar sobre eso, que recién lo conversábamos. Son batallas que se hermanan, digamos, que las debemos reconocer todas, los derechos humanos para todos, digamos,
Y bueno, y avanzar sobre esto, no tiene que ver con que hay que reconocer la E para las mujeres solamente, o para, bueno, para todo el lenguaje inclusivo, y eso es menos o más importante, y ponerlo en analogía con la discapacidad, ¿no? Que muchas veces dice, bueno, para las personas discapacitadas, bueno, creo que hay batallas que se han avanzado más y que se han ganado más, esos territorios se han conquistado un poco más que otros, pero no debemos dejar de dar batalla en términos de poder ser las personas nombradas por cómo deben ser nombradas o quieren ser nombradas. Hoy, por ejemplo, un ejemplo chiquitito que me acabo de acordar, no lo compartí con las compañeras, en una capacitación más temprana a la mañana, nos preguntaban cómo teníamos que, si alguien venía y nos preguntaba, ¿no? El ejemplo era este, si bajara un extraterrestre y me dijera cuáles son los varones y cuáles son las mujeres, ¿cómo los definiría? Entonces yo decía, ¿por qué tengo que definirlo? Que vaya y le pregunte cómo quiénes son y cómo son. Entonces digo, bueno, esto es constantemente ir preguntando y repreguntando y problematizando cómo queremos ser nombrados, porque seguramente todavía nos falte más. Y después eso, traducirlo a la escritura también tiene su complejidad, pero bueno, hay que avanzar sobre esto, problematizar sobre esto. Qué genia, Tami. Justo sacaste una cosita que dijo Luli, que lo volviste a decir vos y que yo le quería como retomar, esto de la marca de género. Bueno, pero antes de perderme la anécdota, yo primero pensé, ¿por qué los alienígenas bajarían y preguntarían quiénes son los hombres y quiénes son las mujeres? Capaz que ni siquiera tienen hombres y mujeres allá, digamos. Son la especie alienígena y nada más, digamos. No sé, no lo saben. Bueno, pero pensaba en esto de la marca de género y el lenguaje inclusivo. Yo me acuerdo que una vuelta escribimos un textito con Paula para para un libro de la editorial de la UNTRES, de la Universidad de 3 de febrero. Y bueno, la universidad pedía, digamos, la editorial pedía que el capítulo estuviera escrito sin marca de género, digamos, ¿no? Que no se hablara ni de los ni de las, que tratáramos de hablar de las personas y no de los estudiantes, no de las estudiantes, pero yo quería usar el lenguaje inclusivo, porque nosotros acá tenemos nuestra normativa que nos deja hablar con lenguaje inclusivo. No sé cómo funcionará al respecto de la editorial, pero supongo que sí de la universidad, que se podrá publicar con lenguaje inclusivo, supongo, no lo sé. Pero bueno, esta editorial no dejaba. Entonces yo pensaba, bueno, pero ¿cuál es la discusión? Porque yo ya me había puesto a discutir un poquito y fue como, bueno, nada, que nos publiquen el coso y ya está. Que justamente borrar las marcas de género hace como que tapemos un problema que sigue estando. Entonces yo pensaba en eso, en esto vieron de que el lenguaje es militancia, el lenguaje es política, el lenguaje es, yo antes decía, un lugar para evitar la desigualdad y esa incomodidad de que hay algo que está haciendo mal, digamos, ¿no? Que está excluyendo personas, ¿no? Y borrar esa marca de género era como hacer que no estaba pasando nada, ¿no? Estamos hablando de las personas todos felices y contentos y no está pasando eso en realidad. Por eso yo quería hablar con lenguaje inclusivo, pero bueno, seguimos hablando en lenguaje inclusivo en los lugares que podemos y que tampoco vamos a ser, digamos, maltratados ni difamados por eso tampoco, como decía también, hay veces que hay espacios que se ponen un poco violentos. De hecho, Carolina ayer contaba también que hay gente que a veces se pone un poquito mal con el tema. Pero bueno, por ahí eso, quería contar esa anécdota, en la línea de Tami también, y no mucho más. Gracias, Orne. Sí, de una. Yo también pensaba que como otra guía, otra invitación que nosotras usamos mucho en nuestra universidad, tiene que ver con la guía de publicación de la revista Cátedra Paralela, que es de la Universidad de Rosario, en convenio también con nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata, y ahí también cuando vos envías un artículo que te invitan a seguir las pautas de escritura, ahí también, ¿no es cierto?, como que te piden que lo hagas con lenguaje inclusivo, ¿no? Y también incluso hay como algunos de consejos prácticos de cómo hacer, cómo escribir, o algunos ejemplos que están buenos, que bueno, después no sé si las compas seguramente esté incluido en el material
en el insumo bibliográfico, pero si no también lo podríamos compartir porque está bueno, también para tenerlo en cuenta. Y después también pensábamos con las chicas para compartirles un poquito a partir de un ejemplo que nos ocurrió, como muchas veces la cuestión, ¿no?, del lenguaje, vamos a decir, del lenguaje no inclusivo o del lenguaje binario, tiene que ver con una forma, digamos, androcéntrica de producir conocimiento, ¿no? En estas cuestiones de los centrismos, ¿no?, y de las hegemonías, ¿no?, androcéntricas, muchas veces adultocéntrica, urbanocéntrica, bueno, un montón de cuestiones, ¿no?, que vamos atravesando, como decía Orne hoy, en estas múltiples desigualdades y opresiones. Y particularmente lo que me ocurrió yo les cuento que si bien no hace mucho que escribí mi tesis de maestría, fue en el año 2018 y mi tesis no está escrita en lenguaje inclusivo, también en estos tiempos, 3 años en materia del lenguaje inclusivo y no binario es un montón también, por suerte hemos ido conquistando cada vez más, digamos, espacios en donde militarlo, digamos, y sostenerlo. Y digamos, yo me encontraba también en la lectura, ¿no?, porque la lectura de material bibliográfico es una parte súper importante de las producciones académicas, especialmente de las tesis. Entonces a mí yo trabajo, investigo, digamos, con niñeces trabajadoras, y bueno, en ese momento estaba trabajando sobre las formas en que se organiza el trabajo en la horticultura, y entonces yo encontraba que la bibliografía hablaba mencionaba una forma a los sujetos sociales, y decía, por ejemplo, el mediero, que era el sujeto varón, jefe de familia, y su familia. Entonces, quienes trabajaban, el mediero y su familia se encargan de, no sé, la siembra, la cosecha, ta. Entonces, bueno, a mí me pasó durante mucho tiempo que yo leía eso y listo, y bueno, sí, dale que va, era el mediero y su familia, el porcentajero y su familia, y hasta que me empecé a dar cuenta que en esa forma de mencionar, esa forma de organizar el trabajo, había un montón de sujetos que estaban siendo invisibilizadas. ¿Y qué me pasaba? Yo hacía entrevistas, además con mujeres, porque por lo general las que siempre me abrían las puertas de su casa, de la quinta donde trabajaban, de lo que sea, eran mujeres, y ellas no se reconocían como trabajadoras familiares del varón jefe de la familia, que eso también es algo que, por ejemplo, los censos agropecuarios y todo eso, tienen la figura de trabajadores familiares, ¿no? Entonces ahí entra todo lo que no es el sujeto varón con el que se establece el contrato de trabajo, vamos a decir, es parte de trabajadores familiares. Y las mujeres no se percibían a sí mismas como trabajadoras familiares de ese varón, se percibían a sí mismas como medieras o como porcentajeras, ¿no? Entonces, después de un tiempo, me di cuenta que también en mi forma de escritura y al asumir esa postura que estaban tomando otros autores y otras autoras, yo también estaba invisibilizando ese lugar de las mujeres como trabajadoras, digamos, propias trabajadoras, ¿no?, que trabajaban mancomunadamente con su familia, pero que no estaban no se posicionaban en una relación de subordinación ahí, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, ahí pensaba en esto que decía Orne, ¿no?, de los feminismos y cómo el feminismo es una puerta de entrada para que empecemos a visibilizar las múltiples opresiones. Y una vez que como que nos sacamos ese velo, es como que ya se vuelve muy difícil no verlo en todos lados, ¿no? Entonces yo decía, me ocurrió eso, que empecé, digo, los feminismos, la perspectiva adultocéntrica, ¿no? Todas estas cuestiones, el pensamiento situado, fueron como puertas de entrada que hacen que miremos de otro modo el mundo, y necesariamente si vemos de otro modo el mundo tenemos que empezar a escribir de otro modo lo que vemos, lo que observamos, lo que pensamos y lo que sentimos. Y digo, este seminario, nosotras nos tocó la parte de las tesis porque somos el taller de tesis, pero este seminario recupera las formas de hacer feminismo con palabras en la intervención y en la investigación. Entonces también nos gustaba esto que nos traía Tami también del trabajo institucional, de cómo yo
escribo en un informe social, dice muchísimo de cómo estoy pensando y cómo estoy comprendiendo una situación problemática. Entonces, digamos, ya cada vez menos podemos hacer esa diferencia entre la forma y el contenido, sino que en este caso la forma y el cómo nombro tiene que ver necesariamente con el contenido y con cómo estoy pensando los problemas sociales también. Compas, nos quedan 5 minutos y ya estaríamos cumpliendo el tiempo que nos propusieron las compañeras del seminario. Bueno, capaz que esto es un encuentro que sirve para futuros encuentros y seguramente más continuidades, ¿no? De la propuesta de cómo hacer feminismo en palabras me encantó porque la verdad nos abrió un montón de preguntas. De hecho, tantas preguntas que preparamos cosas que después también ahora terminamos compartiendo otras más. Entonces, bueno, me parece que seguramente nos vamos a seguir encontrando para poder conversar esto, y para nosotras como taller de tesis también nos plantea ahí un desafío a lo que viene, ¿no? Para poder pensar cómo escribimos y cómo comunicamos nuestras tesis y nuestras producciones académicas. Así que re agradecida de este espacio, y quedamos a disposición, por supuesto, para cualquier consulta, o reflexión o comentario. Bueno, qué bueno, chicas, qué lindo ratito este, espero que nos miren, a quienes nos miren también les parezca grato. Me quedaba pensando en esto de, bueno, si el feminismo es evitar un poco la incomodidad de las desigualdades, entonces lenguaje inclusivo para incomodar a otros, para que se salgan de sus lugares de privilegio, evitemos la incomodidad, no pasa nada, para eso somos cuerpos que se acuerpan y se agrupan y para sobrellevar todas esas cuestiones, así que nada, ese mensaje final y nada, no mucho más. Y gracias por el espacio, por compartir, por estar acá. Bueno, compas, gracias a todos quienes nos estén mirando, gracias al equipo organizador de Género y Derechos Humanos que nos invitó a esta propuesta tan hermosa, a Gaby, a Anto, a Jan, a Euge, que ahí se pusieron el seminario al hombro. Así que bueno, esperamos que les haya gustado, que siempre sigamos haciéndonos preguntas y reflexionando en conjunto para poder resolverlas. Un besito y nos estamos viendo.